Bueno, vamos a arrancar con este bloque de obstetricia, ¿sí? El embarazo y el parto son procesos fisiológicos en la vida de una mujer, pero a su vez son factores etiopatogénicos de las disfunciones del piso pélvico, ¿sí? El embarazo y el parto representan momentos de gran demanda en el cuerpo de esta mujer. Entonces vamos a ver que hay un montón de cambios fisiológicos que se van a ir dando de manera gradual pero continua para permitir que este cuerpo se vaya adaptando a este momento vital que está atravesando, ¿sí? Todos los sistemas del cuerpo de la mujer gestante, desde su composición corporal, pasando por todos los sistemas, el cardiovascular, el respiratorio, el sistema urinario, el digestivo, el osteoligamentoso, necesitan adaptarse, cambiar, modificarse para permitir el crecimiento de este bebé o de estos bebés que está gestando, ¿sí? Para preparar el cuerpo de esta mujer para todos estos meses que dura la gestación, para prepararlo para el parto y para prepararlo para lo que viene después, ¿sí? Para la lactancia y para todo ese primer tiempo de, de crianza de ese bebé fuera del útero. Esto en general se da de una forma satisfactoria. Las mujeres sanas, saludables, consiguen una buena adaptación durante el embarazo. Por supuesto que hay situaciones o hay condiciones que pueden alterar o modificar un poco estas adaptaciones. No nos vamos a meter en esas cuestiones médicas, sino que vamos a entrar en estos cambios o en estas adaptaciones fisiológicas. Normalmente o clásicamente dividimos el embarazo en 3 trimestres. El primero es desde la semana cero la contamos a partir de la última menstruación hasta la semana 12. El segundo trimestre lo vamos a dividir, lo vamos a pautar entre la semana 13 y la 28 y el tercer trimestre entre la semana 29 y la 40 más menos 2 semanas. ¿Qué quiere decir este más menos 2? Que el nacimiento es esperable que se dé entre la semana 38 y la 42, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito los hitos más importantes de cada trimestre, tanto en este bebé como en la mujer gestante. El primer trimestre, entonces, lo empezamos a contar desde que se unen el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? El óvulo va a salir del ovario y va a estar en esta trompa de falopio. Si tenemos una relación sexual penetrativa y hay una eyaculación, lo que va a pasar es que esos espermatozoides van a atravesar el cuello del útero y van a subir o van a ascender a lo largo a través del útero hasta llegar a las trompas de falopio. Acá se van a encontrar estos millones de espermatozoides con este óvulo y solo uno va a poder fusionarlo y va a poder fecundarlo, ¿sí? Esta unión de estas células del óvulo y del espermatozoide se llama cigoto. Este cigoto va a empezar rápidamente a dividirse y forma un grupo de células que se llama morula. La morula va a ir bajando a lo largo a través de las trompas de falopio hasta llegar al útero, ¿sí? Una vez que llega al útero, va a comenzar la implantación. Este último nombre que va a recibir estas células se llama blastocito y lo que va a suceder es que va a necesitar implantarse en el endometrio. Acuérdense que el endometrio es esta capita interna del útero em, que durante este tiempo va a haber ido engordando, engrosando para permitir tener un territorio, un terreno fértil para esta implantación, ¿sí? Si esta implantación no se diera o no hubiera habido una fecundación, la mujer va a menstruar. Esta capa
interna del blastocito, la parte interna del blastocito, va a convertirse o va a dar origen al embrión, ¿sí? Y la capa externa va a ser la placenta, que va a ser lo que va a quedar prendido al endometrio, ¿sí? Acuérdense que la placenta va a ser esta fuente de nutrición a lo largo de todo el embarazo del feto, ¿sí? Entre la semana 5 y la semana 10 se van a formar todas las estructuras que van a dar origen a los órganos del cuerpo de este feto, ¿sí? Se pueden hacer ecografías en las que vamos a buscar dos cosas. Por un lado, escuchar los primeros latidos del corazón y también buscar marcadores de normalidad estructural y cromosómica, y si fuera un embarazo múltiple se van a ver la cantidad de sacos, la cantidad de placentas y el lugar donde están implantados, ¿sí? Este trimestre es donde más riesgo de abortos espontáneos tenemos y donde más riesgo de teratogénesis hay, ¿sí? La teratogénesis es la alteración en el desarrollo del feto que se puede dar por consumo de sustancias, por consumo de medicamentos, ¿sí? Así que en general es el trimestre donde más cuidado hay que tener. ¿Qué va a sentir la mujer? En general, en este primer trimestre está bastante cansada. Piensen que el cuerpo necesita ahorrar energía para llevarla al útero, para permitir nutrir a este embrión, para multiplicar sus células, para formar sus órganos. Entonces, en general, la mujer se siente más cansada. También puede tener mareos, puede tener náuseas, ¿sí? Puede empezar a notar mayor sensibilidad o mayor tensión en las mamas, puede notar cambios a nivel de su abdomen, que si bien todavía no crece, no es tan prominente, puede notar que se desdibuja un poco la cintura, puede empezar a notar algún cambio postural a nivel de la pelvis o a nivel de la columna lumbar. Em, y también es frecuente que se quejen o que empiecen a notar que tienen más necesidad de ir al baño a orinar, ¿sí? Acá no, en este trimestre no tiene que ver con el efecto mecánico del aumento de la panza, del volumen de la panza, sino con el efecto hormonal. Vamos a ver qué pasa en el segundo trimestre. En este trimestre vemos que el feto crece bastante, que ya se lo ve como un bebé, crece, se van notando sus extremidades, va a consumir gran parte del calcio y de las proteínas que ingiere la mamá, va a haber un desarrollo bastante rápido del cerebro, todo su cuerpito está cubierto de vellos infinitos que se llaman lanugo. En este trimestre vamos a notar o se va a dar la formación de los genitales externos, va a patear, a parpadear, en la mitad del trimestre empieza a escuchar y al final de este trimestre los pulmones ya están formados, pero todavía no están listos para la vida extrauterina. En la mujer lo que suele pasar es que en general en este trimestre está un poco más estable, ya se hizo la idea del embarazo, ya empieza a sentirse un poco mejor porque no está cansada, porque no tiene náuseas, porque no tiene vómitos. Empieza a sentir los movimientos fetales, como vimos recién que el bebé empieza a patear, la mujer empieza a sentirlos. Y el útero empieza a aumentar el tamaño, ¿sí? Entonces va a desplazar, va a empezar a haber un desplazamiento en las vísceras abdominales. Muchas mujeres, por este aumento de la panza, van a tener o van a notar que empiezan a aparecer estrías y también que tiene que ver con cómo se va estirando esta piel y también es frecuente que aparezca la hiperpigmentación cutánea, ¿sí? Lo típico es que notemos que la línea alba se oscurece, que los pezones se oscurecen, también puede pasar con la piel de la vulva y pueden aparecer manchas en la cara, sobre todo en la frente y en la nariz.
Por este mismo aumento en el volumen del abdomen, por el crecimiento del bebé en el útero, los rectos abdominales van a necesitar darle espacio a este útero y lo que van a hacer es separarse en la línea media, ¿sí? En la línea alba. Vamos a ver más adelante, en la próxima presentación, lo que pasa con la diástasis abdominal, pero sepan que en esta separación en una mujer embarazada es funcional. No le hablamos a una gestante de diástasis, ya que en este momento de su vida es una adaptación que necesita su cuerpo para permitir el crecimiento de su bebé dentro de la panza. En el tercer trimestre, el bebé va a aumentar rápidamente de peso, su médula ósea va a empezar a formar glóbulos rojos, sigue parpadeando, sigue pateando, todos sus órganos siguen eh, preparándose para la vida extrauterina. Al final de este trimestre, los pulmones ya están maduros y preparados para funcionar solitos afuera del vientre materno. Y a lo largo de estas últimas semanas va a ir acomodándose, va a ir rotando para permitir o para facilitar el parto vaginal. Y lo que le pasa a la mujer es que en este trimestre lo más evidente es cómo aumenta el volumen de la panza, ¿sí? Piensen que el útero crece mucho, pasa de ser una víscera pélvica a ser una víscera abdominal, entonces se va a notar mucho cómo cambia el volumen de este abdomen. Empiezan a ser más evidentes las alteraciones posturales, los dolores musculoesqueléticos, ¿sí? Las vísceras tienen que cambiar de posición para permitir que este útero siga creciendo. Es normal o es frecuente que aparezca la constipación, principalmente porque el recto queda aplastado contra el sacro y como el útero asciende, la mujer tiende a tener mayor dificultad para respirar, ¿sí? También tiene dificultad para dormir, se despierta a la noche, tiene más dificultad para moverse. Es un momento donde pueden aparecer hemorroides, varices, ¿sí? Que va a tener que ver con una dificultad del retorno venoso y cerca del final del embarazo, cerca del octavo mes, va a empezar a percibir, a notar contracciones intermitentes e indoloras que no son contracciones de parto ni que nos marcan el comienzo del trabajo de parto, sino que sirven para ir preparando al útero para lo que va a venir en el parto, ¿sí? Estas contracciones se llaman de Braxton Hicks. Y bueno, también es muy frecuente que la mujer empiece a tener ansiedad o miedo por el parto y por lo que va a venir después del parto. Vamos a ver ahora entonces, vamos a desglosar un poco qué pasa con cada uno de estos sistemas y cómo se van a ir adaptando a lo largo del embarazo. Vamos a arrancar por el sistema endocrino porque las hormonas tienen un papel fundamental durante el embarazo, ¿sí? Una de las primeras cambios o hormonas que aparecen cuando se produce la fecundación es la HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Y esta hormona la produce el embrión. La función principal de esta hormona es mantener el embarazo. Otra hormona fundamental es la progesterona y lo que nos va a ayudar es a mantener el revestimiento uterino y a prevenir el aborto espontáneo. Los estrógenos van a tener una implicancia clave en el desarrollo del útero y en el crecimiento de las mamas. La relaxina van a ver que la vamos a nombrar mucho a lo largo, sobre todo de la próxima presentación, porque va a actuar sobre la laxitud de los ligamentos, ¿sí? Y el objetivo fundamental es permitir la adaptación de la pelvis en el momento del parto, ¿sí? Pero piensen que nada es tan exclusivo, no es que solo va
afectar o a trabajar sobre los ligamentos de la pelvis, sino que va a actuar sobre todos los ligamentos del cuerpo y esto inevitablemente va a provocar cierta inestabilidad en todas las articulaciones de la mujer, ¿sí? Otra hormona que aparece durante el embarazo y en el posparto es la prolactina y va a tener fundamentalmente una implicancia en la lactancia y la oxitocina va a tener un papel clave en el parto y también durante la lactancia. Durante el embarazo, algo que sabemos que va a pasar es que la mujer va a aumentar de peso, ¿sí? El aumento de peso va a tener que ver con muchas cosas, no solo lo que pase durante la gestación, sino también en qué peso tenía esa mujer antes del embarazo, ¿sí? El aumento de peso debería ser controlado eh, y progresivo, tanto por la salud de la mujer como por la salud de ese bebé, ¿sí? Acá les dejo una tabla para tener en cuenta estos pesos, estos kilos que debería aumentar la mujer a lo largo del embarazo, de acuerdo a su peso o a su índice de masa corporal antes del embarazo, ¿sí? A menor peso o a más bajo peso antes del embarazo, se supone que debería o podría aumentar más kilos hacia el final del embarazo. De este peso que la mujer va a aumentar, un 60% va a tener que ver con lo propio de su cuerpo, ¿sí? Con el aumento de la bulimia, con el aumento del tamaño del útero, de las mamas, con el aumento del depósito de grasa, y un 40% va a tener que ver con lo propio del feto, ¿sí? Con el peso del feto, con el peso de la placenta y con el líquido amniótico. ¿Qué pasa con el sistema cardiovascular? Durante el embarazo, la frecuencia cardíaca va a aumentar alrededor de 10 a 15 latidos por minuto, ¿sí? Em, y va a tener que ver con una caída en la resistencia periférica. Esta resistencia lo que genera es un aumento del gasto cardíaco y va a hacer que esta mujer retenga sodio y agua y esto se va a dar para mantener la tensión arterial. El momento de menor compromiso cardíaco va a ser el primer trimestre y va a ir aumentando de forma sostenida hacia el final del embarazo. En este gráfico vemos que la posición del corazón cambia en la mujer gestante, ¿sí? La línea azul es de una mujer no gestante y la línea negra es de una mujer embarazada, ¿sí? Entonces vemos cómo el corazón cambia la posición dentro del tórax, ¿sí? Y también tiene que ver con cómo el diafragma se eleva de forma progresiva por el crecimiento del feto dentro del útero. Entonces el corazón va a ir también desplazándose hacia arriba, ¿sí? Va a girar un poco sobre su eje longitudinal. A medida que el embarazo avanza, cuando la mujer está en posición supina, el útero va a comprimir la vena cava inferior, ¿sí? Y esto va a alterar de forma casi constante el retorno venoso de la parte inferior del cuerpo. Por supuesto que esto se da durante el tiempo que la mujer permanece en esa posición, ¿sí? A muchas mujeres esto no les trae ninguna alteración y muchas mujeres sufren de algo que se llama síndrome de hipotensión supina, ¿sí? O sea, mientras está en posición supina va a tener esta sensación de que le baja la presión, ¿sí? Y tiene que ver con esta compresión mecánica que se da por la presión del útero y de la cabeza fetal sobre la cava inferior y sobre las ilíacas, ¿sí? Esto es algo que se da y también nos va a traer mayor riesgo de que aparezcan varices en miembros inferiores, en vulva y que también aparezcan hemorroides. ¿Qué podemos decirle o qué podemos sugerirle a una mujer embarazada para minimizar estos riesgos? Primeramente que se mantenga en movimiento, ¿sí? El movimiento va a ayudar al retorno venoso.
Los ejercicios en cuadrupedia ayudan a descomprimir la cava inferior, así que son buenos para esto. Y si tiene síntomas de hipotensión, para recuperarse, lo que se sugiere es que se acueste sobre el lado izquierdo, ya que de esta manera también descomprimimos la vena cava inferior. En cuanto al sistema respiratorio, vamos a ver que hay cambios estructurales y funcionales, ¿sí? Por un lado, vamos a ver que el diámetro de la caja torácica va a aumentar, ¿sí? Tanto el diámetro anteroposterior como el transverso, ¿sí? Y va a tener que ver con el cambio en la posición de las costillas, ¿sí? Por un lado, como hablábamos antes, por la incidencia de la relaxina sobre estos ligamentos, y también porque el- a medida que crece el abdomen, el diafragma se va a elevar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la respiración de una mujer embarazada, ¿sí? Fíjense que la capacidad pulmonar total, que es lo que vemos como TLC, no cambia. Es igual en una persona no embarazada y en una embarazada del último trimestre, ¿sí? El volumen corriente, que es la barrita que dice TB, es la respiración normal, ¿sí? En una embarazada esta onda se hace más alta, lo que quiere decir que entra más aire en cada inspiración tranquila. La capacidad residual funcional, que es la barrita que dice FRC, es el aire que queda en los pulmones después de la exhalación normal. Y lo que vemos en el gráfico es que esta barra baja bastante, ¿sí? ¿Y por qué baja? Porque como vimos recién, cuando el útero crece, empuja el diafragma hacia arriba y lo comprime, entonces le deja menos espacio de reserva, ¿sí? El volumen de reserva expiratorio, que es el que dice, la barrita que dice ERB, es el aire extra que se puede sacar haciendo un esfuerzo, ¿sí? Y vemos que la mujer embarazada también disminuye por esto mismo que decíamos recién, ¿sí? Por cómo ocupa, por cómo presiona hacia arriba este útero más grande por este bebé, ¿sí? Y la capacidad vital forzada, que es la barra que dice FBC, casi no cambia, ¿sí? Aunque pierde espacio de reserva, como veíamos recién, gana capacidad de inspiración, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque como vimos en la diapositiva anterior, el tórax se ensancha para mejorar esta capacidad de aire que puede mover en cada inhalación, aunque tenga menos excursión de movimiento el diafragma. ¿Qué pasa con la sangre? ¿Qué cambios hematológicos vamos a ver? Que el fundamental o el principal es que aumenta la volemia, ¿sí? Aumenta, se incrementa el volumen sanguíneo entre un 30 y un 50% a lo largo del embarazo. Y se da por varios motivos, ¿sí? Para aportar nutrientes que permitan sostener a la placenta y al feto que está creciendo, para proteger a la mujer y al feto de los efectos más nocivos, como veíamos recién, que pueden tener por esta disminución del retorno venoso, y también para protegerla de los efectos adversos que se pueden dar por la pérdida sanguínea que se puede dar durante el embarazo, ¿sí? Ahora, el plasma y los glóbulos rojos no aumentan de forma proporcional. El plasma aumenta bastante más que los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces esto nos va a generar una anemia dilucional, una anemia que es funcional durante el embarazo. Entonces, para considerar que una mujer durante el embarazo está anémica, se habla de valores de hemoglobina un poco más bajos a los que hablamos con una persona no embarazada, ¿sí? En el embarazo también hay un estado procoagulante. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una alteración en la coagulación y en la fibrinolisis. La fibrinolisis es un proceso fisiológico de dilución de los coágulos sanguíneos y de la fibrina, y se da para mantener la fluidez de la sangre,
buscando equilibrar la coagulación para evitar la trombosis, ¿sí? Entonces, como está esta situación, tenemos más riesgos de tener tromboembolismo. El tracto urinario también va a sufrir cambios estructurales y funcionales durante el embarazo, ¿sí? Los riñones van a aumentar su tamaño y va a ser directamente proporcional al aumento del volumen sanguíneo. A medida que el volumen del útero crece, que el tamaño uterino es mayor, lo que va a ir provocando es una compresión de los uréteres, principalmente va a comprimir el derecho y esto va a generar una hidronefrosis de leve a moderada que va a ser normal durante el embarazo. A nivel de la vejiga se observan algunas cosas. Por un lado, va a descender el piso de la vejiga, ¿sí? Entonces va a quedar como más acodada y va a predisponer a la mujer a tener más riesgo de tener infecciones urinarias, ¿sí? Las infecciones urinarias son importantes de tratar durante el embarazo, siempre, pero durante el embarazo más, porque hay riesgo de tener contracciones prematuras, ¿sí? Por supuesto, tienen que ir al médico, tienen que tomar antibiótico, pero no tienen que ser, siempre tienen que ser tratadas, ¿sí? Em, Eso por un lado. Por otro lado, a medida que el útero crece, lo que va a hacer es desplazar a la vejiga. Como decíamos que pasa con el resto de las vísceras, con la vejiga también pasa, lo que va a hacer es que la va a llevar hacia arriba y hacia anterior, y esto va a provocar un alargamiento de la uretra. Por supuesto que esto es funcional mientras la mujer esté embarazada, ¿sí? Es frecuente que la mujer se queje o que comente síntomas urinarios durante el embarazo. Los más comunes, los más frecuentes y los más tempranos en aparición son el aumento de la frecuencia miccional y la nocturia, o sea, se va a quejar que va más veces al baño durante el día y que se despierta a la noche para hacer pis, ¿sí? Esto, como dijimos al comienzo de la presentación, puede darse desde el comienzo del embarazo por la incidencia de las hormonas y puede perdurar o persistir a lo largo del embarazo. La incontinencia urinaria es frecuente que aparezca durante el embarazo, principalmente hacia el final del embarazo o a medida que el embarazo avanza. Lo más frecuente es que la mujer tenga incontinencia de esfuerzo. En prevalencia después viene la incontinencia de urgencia y después la mixta. Si bien decimos que es frecuente, fíjense que tampoco hablamos de normalidad en la incontinencia de orina en la embarazada tampoco. Yo siempre les digo que es como que ponemos un manto de piedad en estos últimos meses del embarazo, en el último trimestre del embarazo y en el primer trimestre postparto, porque por supuesto por una cuestión mecánica la mujer está más exigida o el cuerpo de esta mujer está más exigido, entonces podemos dar algunos permisos en cuanto a hablar de cierta normalidad, entre comillas, em, pero la mujer no debería hacerse pis encima, ¿sí? Podríamos esperar que tuviera algunas pérdidas, algunas gotitas, si tose fuerte, si se ríe fuerte, ¿sí? Pero no hacerse pis encima. Y cuanto más rápido aparece o cuanto más pronto aparece al comienzo del embarazo, más nos debería alertar o llamar la atención porque no hay tanta implicancia desde lo mecánico. Y los cambios que se van a dar en el sistema digestivo también son bastante notorios y también tiene que ver con aspectos hormonales y con aspectos mecánicos, como casi todo lo que estuvimos hablando a lo largo de esta presentación. Es muy frecuente que la mujer embarazada tenga reflujo gastroesofágico por dos factores, ¿sí? Por un lado, porque va a haber un aumento en la presión intragástrica y por otro lado, porque va a haber mayor relajación del músculo liso y del tono del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Entonces es frecuente que la mujer tenga
acidez. Em, y también es muy frecuente que la mujer tenga constipación, ¿sí? Tiende a tener un tránsito más lento porque el peristaltismo intestinal va a estar más lento también. Y a nivel mecánico, porque a medida que el útero crece, va a comprimir al recto y al intestino grueso, creando una especie de obstáculo mecánico para el paso de la materia fecal. Bueno, hasta acá esta parte de la presentación. En la próxima vamos a ver los cambios biomecánicos en el cuerpo de la mujer gestante. Cualquier duda, cualquier consulta acerca de esta presentación, por supuesto que está el foro abierto para poder comunicarnos por ahí. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.